Lo que estaremos aprendiendo el día de hoy van a estar aprendiendo, básicamente es la inducción que yo suelo utilizar la mayoría de veces en mi clínica, cuando yo ofrezco servicios de terapia. Simplemente, y no empecé a usar esta técnica a propósito, se empezó a dar. ¿Okay? Habían clientes que simplemente, tal vez a ustedes les ha pasado, que comenzaban a llorar. ¿Okay? Y poco a poco, a través de diferentes cursos, o sea, esto no es una técnica nueva, esto muchos hipnoterapeutas ya lo aplican, me di cuenta de que realmente, uno, había una mayor profundidad de hipnosis, dos, una mayor capacidad de visualizar, y tres, el cliente estaba mucho más sumergido en la experiencia. Como van a ver, esa es mi definición de hipnosis, estar sumergido en algo. 100% enfocado, sumergido en una experiencia. Y aquí vamos a estar aprendiendo los diferentes principios, ¿ok? Las diferentes estrategias para poder provocar esto. ¿Okay? Esta inducción instantánea afectivamente producida, cómo buscarlo, cómo provocarlo, cómo notarlo, ¿ok? Porque esa es la verdad, se nota. Y en las demostraciones lo van a estar viendo. Y muchos de ustedes puede ser que no vean que la persona todavía está sintiendo una emoción, pero a través de tantos años de estar viendo caras, porque eso es lo que uno hace cuando es hipnoterapeuta, ¿ok? Está ahí sentado viendo la cara de la persona, comenzamos a notar de que sí hay ciertos cambios, ciertos movimientos que indican que el cliente está sintiendo una emoción. ¿Okay? Y el propósito de esta inducción es conectarnos con esa emoción, dándonos cuenta de que un cliente emocional, un cliente en un estado emocional, es un cliente que se encuentra hipnotizado. Y aquí, el día de hoy, estaremos aprendiendo exactamente eso. Ahora, ¿por qué es importante esta inducción? Sinceramente, en mi opinión, lo más importante de esta inducción, uno, es efectiva, es bastante emocional, y dos, es un ahorro de tiempo. Y tres, sinceramente, yo me canso de hacer inducciones, aunque sea una inducción de 3 minutos. Realmente me aburre, me aburre. Y más en línea, me he dado cuenta de que hacer un Elman, hacer un proceso hacia relajación o una inducción, realmente, si es un cliente que yo tenga en un día, órale. Pero si yo tengo 3 clientes, 4, 6 clientes al día, simplemente uno se aburre un poquito, y me di cuenta de que con esta técnica nos podemos saltar ese proceso, ¿verdad? De tener que a veces relajar a nuestros clientes o que sientan algo o simplemente tardarnos en llegar al plato fuerte de la terapia, la cual es la terapia, la emoción, el trabajo terapéutico que estamos logrando. Lo más importante de esto, uno, es el ahorro de tiempo, y dos, la efectividad de trabajar con alguien que se encuentra en un estado emocional. Esa es la belleza de esta técnica, y por eso es que yo lo veo tan importante y funciona. Eso es la verdad, funciona. Ahora, nosotros tenemos, como hipnoterapeutas, tenemos una ventaja. Quiero que sepan eso. Nosotros, cuando estamos con un cliente, versus estar en una demostración o algo por el estilo, siempre tenemos una ventaja. Nosotros, como terapeutas, podemos llevar a que el cliente, al paciente, se sienta mal. Esa es la belleza de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el cliente ya se siente mal, es un experto en sentirse mal. El cliente sabe muy bien hacer su problema, lo sabe hacer tan bien que lo hace ya de manera automática y no puede dejar de hacerlo. ¿Ok? Y si nosotros podemos entender por un momento que un cliente llorando, un cliente con un dolor, un cliente con una migraña, un cliente que está sintiendo algo fuertemente, ya está justo donde debe de estar para comenzar la sesión. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos esa facilidad, esa ventaja cuando trabajamos con clientes en la clínica, de que solo necesitamos provocar el problema que ellos están hartos de sentir, porque no pueden no sentirlo. Constantemente lo están sintiendo, ¿ok? En una demostración de hipnosis, yo no pienso que sería muy ético venir y en la calle hacer que las personas se sientan mal, ¿ok? Esto de sentirse mal es tan fácil de lograr que hay personas que a veces la intención ni es que se sientan mal, y se encuentran con tristezas, inseguridades, ansiedades, solo con una simple demostración de hipnosis, ¿ok? Entonces, imagínense un cliente que ha probado hacer de todo para su problema, que te está pagando dinero, que está llegando contigo ya con el marco de referencia de que yo voy a trabajar mis emociones, mi problema, donde ya está confiando en ti con respecto a abrirse. ¿Ok? Nosotros tenemos
esa suerte como terapeutas. Tenemos el contexto adecuado y tenemos aquí ahorita el curso que te va a enseñar exactamente cómo lograr amplificar, cómo lograr conectar al cliente, cómo lograr disparar esa emoción del cliente dentro de él o ella que no le gusta, que tiene todo que ver con la razón de estar aquí en la terapia contigo. Entonces, tomemos eso en cuenta. Los clientes son expertos en sentir su problema. Ahora, hablemos de hipnosis, ¿ok? Voy a hacer algo, solo le voy a bajar esa luz, ¿ok? Porque lo veo bastante molesto, un cachito. Denme un segundito. Ahí estás. Hipnosis. Uno, les quiero comentar de que hay miles de definiciones de hipnosis, ¿ok? ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe lo que es. Esa es la verdad. Si supiéramos, hubiera una definición. Pero yo sí pienso, hablemos de lo que no es la hipnosis primero. Primero. Hipnosis no es un estado de relajación. ¿Ok? Como se van a dar cuenta en las demostraciones, en ningún momento, con algunas demostraciones, en ningún momento dije relajación. ¿Ok? No necesito relajación para que mi cliente tenga su experiencia hipnótica. ¿Ok? Entonces, y además, cuando tú defines la hipnosis como un estado de relajación, entonces a pura fuerza tienes que relajar a tu cliente. ¿Y qué pasa si tu cliente no se puede relajar? ¿Ok? Entonces yo suelo no utilizar la palabra relajación. Yo suelo utilizar la palabra o la frase de que te estás sumergiendo en una experiencia, te estás sumergiendo en algo, en el sonido de mi voz, en lo que estamos haciendo en este momento. Es como enfocarte, es como sumergirte en lo que está sucediendo en el aquí y la ahora. Otra definición de hipnosis es simplemente un estado de sugestionabilidad. La persona está muy sugestionable y es capaz de seguir tus instrucciones. Cuando la persona se encuentra en un estado emocional, es muy capaz de seguir tus instrucciones y de imaginar lo que le estás pidiendo. Y para mí eso es otra definición de hipnosis. Entonces miremos la hipnosis como un estado de mental de sugestionabilidad, de imaginación y en donde te estás sumergiendo en la experiencia. Fácil, sencillo. Ahora, ¿qué es una inducción? Ya que estamos hablando de inducciones y qué tipos de inducciones hay. Hay tres tipos de inducciones. Hay una inducción instantánea, inducciones instantáneas que duran 1 segundo, 2 segundos o nada, ¿ok? Simplemente, ¡pum!, ya están ahí. También hay inducciones rápidas que duran aproximadamente, ¿qué? Tal vez 30 segundos, 15 segundos. Y también existen las inducciones largas, que son tal vez las más conocidas, son las relajaciones progresivas. ¿Ok? Pero una inducción en sí, la inducción simplemente es un ritual, es un comienzo, es como avisarle a la persona, ding, 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 ya es hora. Ya es hora de hacer la terapia. Tenemos que entender que todo es expectativa cuando se trata de nuestro cliente. Todo es una relación de que yo doy instrucciones y el cliente responde. Entonces el cliente tiene que saber en qué momento comenzamos la sesión de hipnosis. Y la inducción es una excelente manera de comenzar esa sesión de hipnosis. Yo veo la inducción, si hablamos de inducciones rápidas y inducciones largas, como que estás preparando el escenario para lo que viene. ¿Ok? Estás poniéndole como que el respeto, la base a lo que viene con respecto a las técnicas. Estás avisando de que es hora de hacer el trabajo y estás acomodando a la persona para la experiencia. ¿Ok? Para mí esa es una inducción. Ahora, también podemos ver la inducción. Hay muchas teorías sobre inducciones. En la academia hablamos mucho sobre inducciones, diferentes tipos de inducciones, también los niveles de hipnosis y cómo cada inducción te lleva a ciertos niveles. Pero en sí, en este caso, la inducción instantánea lleva a la persona justo donde debe de estar para comenzar a comenzar a hacer una demostración de hipnosis, a comenzar a hacer un espectáculo de hipnosis o a comenzar a hacer hipnoterapia con tu cliente. ¿Ok? En este caso, la inducción instantánea, lo que vamos a aprender el día de hoy, afectivamente producida, es una inducción que simplemente sucede y la persona ya está ahí. Es más, sucede tan rápido de que tú como terapeuta, tu trabajo es asaltar la emoción. Primero es identificarla y saber qué está apareciendo en tu cliente. Y esto se puede dar al principio de la sesión, platicando con tu cliente. Entonces, se trata de observar a tu cliente, escuchar a tu cliente y estar atento.
Atento a diferentes señales que tu cliente está sintiendo algo. Y en el momento que comienza a sentir algo, tu trabajo es notarlo, resaltarlo y asaltarlo. Tomar control de esa emoción y utilizarla para la inducción. ¿Ok? Ahora, esta técnica, les voy a ser muy sinceros, es una técnica, una inducción exclusivamente para terapeutas emocionales. ¿Qué son terapeutas emocionales? Son terapeutas que se enfocan en el trabajo emocional con sus clientes o que ven la importancia, lo esencial, ¿verdad? De trabajar emociones con tus clientes. Técnicas e intervenciones de tipo hipnoanalíticas, transpersonales como vidas pasadas, regresiones, terapias del perdón, terapias de partes, el cambio cinético es una técnica muy conocida. Todo esto tiene mucho que ver hasta lo que son técnicas de respiración como la respiración holotrópica, esto y lo otro. Todo esto son intervenciones emocionales, terapias vivenciales. Una terapia vivencial suele ser una terapia en donde el cliente está sintiendo emociones. Digo esto ¿por qué? Porque hay muchos hipnotistas que más que todo lo que hacen es relajar a una persona y tal vez leer un guión. O sea, tienen al cliente bastante pasivo con respecto a su cooperación en la sesión. Hay terapeutas que muchas veces hacen hipnosis y el cliente, el paciente nunca habla, nunca simplemente está escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Significa que el paciente está bastante pasivo, ¿verdad? En la sesión. Pero terapeutas emocionales buscan una interacción con el cliente, esperan que el paciente, el cliente sienta emociones y que se involucre dentro de la terapia con ellos. Tienen un rol activo, ¿ok? Entonces, esta inducción, lógicamente, es exclusivamente para terapeutas que se aprovechan, que necesitan emociones y están buscando un giro emocional a través del sentir y de pasar por un proceso terapéutico. Ahora, abreacciones. Hablemos de esto, ¿ok? Porque eso es exactamente lo que estamos provocando. Quiero que vean a la señorita ahí, ¿ok? Ella está llorando. Una reacción es cuando alguien entra en lo que se llama catarsis, es cuando alguien comienza a sentir una emoción bastante fuerte que muchas veces viene en conjunto con memorias, con recuerdos, con su imaginación. ¿Ok? Y nosotros estamos buscando exactamente eso. Hay varios tipos de abreacciones, como hay abreacciones de llanto, hay abreacciones de ira. Una persona, yo una vez me acuerdo en la colonia donde yo vivía en Guatemala, la casa de un amigo, su papá tenía su problemita ahí con el alcohol y tuvo una reacción de mucha ira. Y lo que hizo fue que destruyó toda la casa. Literalmente destruyó todas las ventanas, todos los platos, todas las puertas. Llegó la policía. Fue bastante impactante ver la casa después. Y eso, hasta ese punto podemos llegar con una abreacción. En ese caso, fue una abreacción de mucha ira. También hay reacciones de tristeza, de pérdidas, hay reacciones de angustia, ¿ok? De pánico. Y también hay reacciones de risa. Nunca han tenido un paciente o un cliente que no puede parar de reírse, ¿ok? Y simplemente entra en un ataque de risa. O tal vez a ustedes les pasó. Yo me acuerdo que me pasaba a mí en mi casa con mis hermanos en la mesa, ¿verdad? Y me acuerdo de mis papás, ¿por qué se ríen? ¿Pero qué está pasando? ¿Verdad? Y nosotros simplemente era una reacción de risa. No nos estamos riendo de nada, ¿verdad? Pero el hecho de que se estaban molestando, que nos estábamos riendo y no sabían por qué, nos daba más risa y entrábamos más en una abreacción de risa. En este caso no estamos buscando una abreacción de risa, estamos buscando una abreacción incómoda, ¿ok? Bienvenidos a la terapia. Okay. La terapia se trata de trabajar emociones fuertes, emociones incómodas, y yo estoy buscando o tengo el radar, así que está estoy muy atento para ver si mi cliente comienza a tener una reacción espontánea. El trabajo de nosotros con respecto a esta inducción es estar hablando con tu cliente y notar cuándo comienzan a entrar en contacto con esa sensación. Identificarlo y comenzar a guiarlo para que tenga esta reacción y utilizar ese estado emocional para la terapia. Y lo digo de nuevo, mis sesiones suelen ser mucho más limpias, mucho más fluidas, mucho más profundas cuando
provoco una abreacción versus hacer una relajación o hacer una inducción. Es por eso que me encanta esta inducción, porque las sesiones suelen ser mucho más fluidas, más profundas, y es un regalito porque no tienes que hacer una inducción. Entonces, es por eso que me encantan las abreacciones. Pero eso es una abreacción, es el acumular, cómo viene de manera espontánea una emoción, ¿ok? Y ustedes que son de la academia sabrán que también podemos provocar abreacciones después de la inducción. Solo para que sepan, por si no saben, podemos venir y hacer una inducción clásica, una inducción ya sea relajación progresiva, una Hellman, y llevar a tu cliente a un estado de sugestionabilidad. Y podemos provocar una abreacción solo con decirle de que existe una emoción dentro de ti que no te gusta, que tiene todo que ver con la razón de estar aquí o que tiene todo que ver con esos ataques de pánico. Y mientras te conectas con esa emoción, se hace más fuerte, más intenso. Y si el cliente está hipnotizado, lógicamente está sugestionable. No hay nada de diferente de decirle a la cuenta de 3 bailarás la Macarena en un espectáculo. En la clínica no los pedimos que bailen la Macarena, pero les pedimos que sientan emociones. Es una sugestión más. Entonces nosotros podemos crear abreacciones después de la inducción. Lo que ustedes van a aprender el día de hoy es cómo identificarla antes de la inducción y inmediatamente saltarte la inducción. Yo por eso a veces digo que esta inducción es una no inducción. Simplemente te saltaste, llegaste al grano, a donde las inducciones usualmente las utilizo para que me lleven a ese punto. Si yo veo que mi cliente está sintiendo la emoción, no le voy a decir, mira, solo relájate. O sea, solo para de llorar, te voy a relajar y después te voy a pedir la misma emoción. El cliente ya te lo está dando. Sinceramente, es un regalo cuando el cliente comienza a llorar, ¿ok? Y quiero hablar de algo que se me ocurrió ahorita. Esta inducción es una inducción avanzada. No porque la inducción es difícil de provocar, sino que porque tú tienes que tener tu intervención, tienes que poder manejar tu intervención, ¿ok? Porque el cliente está muy emocional y tienes que dominar lo que viene después, la cual es tu terapia, ya sea una terapia aparte, es una terapia de perdón, una regresión, una vida pasada. Es importante que domines eso, ¿verdad? Antes de utilizar este tipo de inducción, ¿ok? Porque lógicamente es una inducción bastante avanzada. Pero ahorita, después de este curso, lo van a estar notando y les quiero contar algo. Les va a pasar esto. Ya que están aprendiendo esto ahorita, les va a tocar en el futuro un cliente que te va a dar la oportunidad de aplicar lo que aprendiste el día de hoy. Ya es tu decisión hacerlo. Tirarte al agua. Yo me acuerdo que cuando me sucedió la primera vez no me atreví, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Pero poco a poco me fui dando cuenta de que fui mejorando mis técnicas, fui aprendiendo un poco más, a sentirme más confiado. Y en una de esas el cliente comenzó a llorar y simplemente dije, tirémonos al agua, hagámoslo. Entonces ustedes también van a tener esa oportunidad, créanmelo, lo van a tener. Es más, ya lo han tenido. ¿Ok? Solo que ahora van a estar mucho más conscientes de ello y muchos más observadores de lo que está pasando. Ahora, quiero que vean esta fórmula. No fórmula, pero simplemente es una realidad de cómo veo esto. Emoción es inducción, equivale a hipnosis. Si un cliente está emocional, esa es nuestra inducción. Esa es hipnosis. Esas 3 palabras, para mí, son exactamente lo mismo. ¿Ok? Esto es mucho más sencillo de lo que se imaginan. Yo sé que tenemos muchas diapositivas, pero es bastante sencillo. Tu cliente llora, tú lo utilizas. Tu cliente está enojado, tú lo utilizas. ¿Ok? Simplemente tomas control de la emoción y te comportas como que si la inducción ya se hizo y te metes a tu herramienta, te metes a tu intervención. Así de fácil. Para hacer esta técnica tienes que tener algo de confianza. Tienes que saber que tu cliente está hipnotizado y comportarte como que si tu cliente está hipnotizado. Así. ¿Ok? Si tú dudas, tu cliente duda. Cuando tu cliente se encuentra en ese estado emocional, cuando tu cliente está platicando contigo y llega y te dice, hola Luis, ¿cómo estás? Ay, tú, ay, pase adelante y se sientan o están por Zoom y comienzan a hablar y cómo te ha ido y esto y lo otro. Muy bien. Y llega un momento donde comienzan a hablar de terapia. Llega un momento donde comienzan como que decir, bueno, pues ya dejemos de hablar del clima, dejemos de hablar del coronavirus y comencemos a hablar de tu tema. Entramos en ese momento. Si tu cliente, muchas veces tenemos que entender que el que busca ayuda no siempre es la parte del cliente que tiene el problema,
Si ven la diapositiva, todos tenemos partes. Tenemos una parte tal vez que fuma, una parte que tal vez apuesta, está muy metido en el juego. Tenemos una parte que tal vez está muy miedoso, miedosa, una parte muy triste. ¿Ok? Y muchas veces esas partes no son las partes de nosotros que buscan ayuda. Y cuando el cliente llega a la clínica, no, la parte del cliente que realmente necesita el cambio no está. ¿Ok? Y no tenemos partes allá adentro, simplemente son diferentes roles o funciones o máscaras. Ponele la metáfora que querrás. ¿Ok? Pero cualquier adicto, ya sea cigarros, alcohol, sexo, compras, ha tenido ese diálogo interno. ¿Fumo? No, hombre, no, no, sí, hombre, hay solo uno. Sí, esos son partes. ¿Ok? Y la mayoría de veces la parte que tiene el problema no levanta el teléfono, no manda el mensajito para hacer la cita. Y cuando llegan a la clínica, usualmente no es la parte con el problema. En el momento que comienzas a hablar del problema, en el momento que comienzan a encerrarse en lo que está pasando, en el motivo de consulta, si tu cliente comienza a entrar en llanto, a entrar en un estado emocional hablando de su problema o a sentir algo, en ese momento la parte que realmente tiene el problema se está haciendo presente. Y esta inducción, el propósito con esta inducción es que tú identifiques eso y mantengas la parte aquí. Y que tú utilices esta inducción para hacer la terapia que tenés planificado con la parte que tiene el problema. De eso se trata esto, ¿ok? Es por eso que digo aquí arriba, cuando el síntoma está presente, la parte que tiene el problema está presente. Y es ahí donde yo quiero hacer la terapia. A veces hacemos la terapia con la parte del cliente que no tiene el problema, ¿ok? Cuando el cliente está emocional, la parte está presente y con esa parte trabajamos. Ahora, al principio es suerte. Al principio yo me daba, en mi caso así era. Tenía un cliente y de repente comenzaba a llorar. Yo decía, ¡hala, excelente! Es un regalito de Dios, porque ya no tengo que hacer esa inducción. Pero poco a poco me fui dando cuenta que también lo puedo provocar. Poco a poco me fui dando cuenta de que a veces el cliente da ciertas señales. Puede ser esto, que trague de repente. Puede ser que esté hablando y se esté tocando aquí. Puede ser que sus ojos se ponen un poquito llorosos. Puede ser que oís una tembladera en su voz. ¿Ok? Puede ser algo que simplemente tu intuición terapéutica te dice, hay algo ahí. ¿Ok? Y en ese momento, esta inducción ahí es donde comienza. Y comienza con nosotros. Muchas veces, porque a veces simplemente comienza, explota en una reacción, pero comienza con nosotros decirle a la persona, ¿qué estás sintiendo? Eso, lo que acabo de hacer es algo que yo hago tanto en mis sesiones, simplemente hablando con mi cliente. Estoy hablando y está hablando de su problema y de repente lo interrumpo y le digo, una pregunta, ¿qué estás sintiendo ahorita? Ahorita, ¿qué estás sintiendo? ¿Verdad? Y en ese momento a veces entran en llanto. ¿Ok? Y de eso se trata esta inducción. Se trata de observar a tu cliente. Se trata de identificar en qué momento yo le puedo hacer alguna pregunta para traer la parte que realmente necesita la ayuda. Un cliente con la emoción presente es la parte con quien deseas trabajar. Al principio es de suerte, ¿ok? Porque no estás muy consciente de esto. Pero después de tiempo ya de tener muchos clientes y cuando ustedes, o sea, lógicamente hay muchos de ustedes que están atendiendo a diario, pues sabrán de que con ver a la persona pueden saber cuando hay un giro emocional, tanto positivo, pero también negativo. En ese momento hay que resaltarlo. En ese momento tenemos que interrumpir al cliente, porque el cliente va a estar bla, 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 bla. ¿Ok? Si la emoción está ahí, yo voy a hacer la terapia. No me importa por qué parte de la sesión voy. Si el cliente está llorando, yo voy a aprovecharme de esa oportunidad. Al principio es suerte, al principio simplemente aparece de repente, pero después le agarras la onda y comienzas a provocarlo poco a poco, como en todo, práctica, 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 práctica. Ahora, esto es algo que me sucedió hace poco, hace 4 días, creo yo. Una recomendación
sus clientes, sus pacientes, si ustedes piensan utilizar estas herramientas, no dejen que sus clientes lloren en esa primera sesión cuando ustedes están recogiendo información. ¿Ok? Yo sé que tenemos un informe clínico y estamos hablando de cosas fuertes y a veces el cliente comienza a llorar y comienza a tener gran catarsis y llora y siente y está en un contexto adecuado y tú estás ahí escuchándolo, permitiendo que llore, que saque y que esto y lo otro. Sinceramente, te estás metiendo zancadilla a ti mismo. No sé si usan esa palabra zancadilla, pero están saboteando tanto esta inducción como las futuras sesiones emocionales, porque el cliente está sacando esa emoción. Yo quiero que saque esa emoción cuando estemos en terapia. O podemos asaltar la emoción y utilizarla como la inducción. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo paro a mi cliente? Yo suelo hacerlo no de una manera muy brusca. Tampoco se trata de decirlo, mira, no llores. ¿Ok? No, podemos cambiar de tema. ¿Ok? Podemos hablar de otra cosa, podemos entrar por otro lado, simplemente de manera elegante, ¿verdad? Como que movernos un poquito. ¿Ok? Y hablar y hacer otras preguntas que no sean tan personales para la persona. Pero tenemos que entender algo. Esa emoción para terapeutas emocionales es nuestra gasolina. Esa es la verdad. ¿Ok? Y nosotros queremos preservar, así se dice, preservar esa gasolina para la sesión. Entonces, no dejemos, sí, hay una excepción para todo, pero yo en general no permito que mis clientes lloren. ¿Ok? Solo si yo tengo planificado hacer la terapia, porque me quedo sin gasolina. Entonces, que el cliente llore cuando tú digas, cuando tú quieras y cuando tú necesites ese llanto de tu cliente. Ahora, provocando. ¿Cómo provocamos esta emoción? Uno puede ser que explote. Puede ser que de repente el cliente comienza a llorar. ¿Ok? Como me sucedió ahorita en una demostración que van a ver el día de hoy. ¿Ok? Hoy van a ver 4 demostraciones de casos reales. ¿Ok? Y todos son diferentes. Algunos son así a media sesión, yo aquí haciendo una inducción Hellman, quiero que notes y de repente ¡ah! ¿Ok? Y en ese momento estoy pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? De repente mi plan de tratamiento cambió. ¿Ok? Y tomé un par de momentos, ahí van a ver la demostración y simplemente me puse a pensar qué voy a hacer, ¡pum! Y tomé la decisión. ¿Ok? También van a ver uno en donde el cliente simplemente se nota, de repente se nota. Y le digo, ¿será que podemos comenzar ahorita? Solo cierra tus ojos, ¿verdad? A veces doy, hagamos un ejercicio, solo cierra tus ojos, ¿verdad? Y la persona cierra sus ojos. Clave con todo esto, si no tienes un buen rapport con tu cliente, si tu cliente tiene miedo a la hipnosis, si tu cliente no confía en ti, va a ser un poco difícil hacer esto. ¿Ok? Entonces, rapport con tu cliente es esencial. Pero la manera en que yo provoco esta sintomatología, ahorita vamos a ver diferentes estrategias, pero se trata de venir y de identificarlo. Que el cliente note la sensación que está sintiendo. En el momento que alguien nota algo, se hace más fuerte. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, quiero que notes la temperatura de tus pies. De repente eso se hizo un poco más fuerte. Ahora, la temperatura de tus pies no es un problema. Tú no estás pagando porque la temperatura de tus pies. Si tú llevas a un cliente que está sintiendo un poco de angustia y está pagando un servicio para eliminar esa angustia y se siente cómodo en el espacio y sabe que es un contexto adecuado terapéutico, pues eso se va a amplificar muy fuerte. Y nosotros tenemos que simplemente llevar al cliente a que note la emoción y aplicar ciertas técnicas, ciertas sugestiones, dar sugestiones para que esto se haga un poco más fuerte, un poco más identificable, un poco más presente al punto en donde el cliente esté conectado con la emoción. Y no necesitamos una explosión emocional. A veces hay clientes que están tan emocionales que cuesta un poquito hacer la terapia. Entonces yo, cuando tengo un cliente que llora fuertemente, a veces permito que le saque un poquito. Y cuando se equilibra un poquito, utilizo esa emoción para ya hacer la terapia. Ahí vamos a estar hablando de diferentes puentes hacia regresiones y terapias de visualización y cosas por el estilo. Pero nosotros queremos identificarlo. Ese es el primer paso de utilizar esta inducción. Como les digo, a veces
Son cosas muy pequeñas que tú estás observando y a veces viene como una bomba. Ahora, esto es algo que yo suelo preguntar bastante cuando noto que mi cliente se encuentra en ese estado emocional, ¿ok? Si ustedes son de la academia, ustedes sabrán de que yo hablo mucho sobre crear un contexto terapéutico y pedir un contrato, ¿verdad? Pedirle permiso al cliente, dejarle saber de que vamos a comenzar ahorita la sesión. Y una buena manera es, podemos comenzar hipnosis en cualquier momento. Y el cliente te va a decir que sí, claro que sí, ¿verdad? Pero simplemente estás diciendo de que ya empezó la sesión. Podemos empezar hipnosis en cualquier momento. Digamos que el cliente comienza a llorar poco a poco. En ese momento yo suelo preguntar, una consulta, ¿podemos comenzar en cualquier momento? Sí, muy bien, solo cierra tus ojos. Pum. Y el cliente cierra sus ojos. Ahí ya está en hipnosis. Inducción instantánea. Ya está ahí. Ya es tu trabajo guiar la experiencia y aquí te vamos a enseñar cómo. Pero pregunten, ¿ok? A veces se me olvida. Depende del cliente con quien estoy. Suelo preguntar más que todo cuando es nuestra primera sesión. ¿Ok? Si ya llevo una o dos sesiones, perdón, en dos, ya voy por la segunda, tercera sesión, pues, y el cliente entra en reacción, suelo venir y ir de una vez. Pero siempre es recomendable preguntar, ¿podemos comenzar hipnosis en cualquier momento? Y el cliente va a decir que sí, porque está llorando. Solo cierra tus ojos. ¿Ok? Solo cierra tus ojos. Y el cliente va a cerrar sus ojos. ¿Por qué? Porque ya está sugestionable, ya está en hipnosis. Ahora, en las demostraciones lo van a ver. Cuando hagamos esto y estás hablando con la persona y estás notando que está comenzando a llorar, un movimiento no verbal que yo hago es esto. Hay algo con esto. Y la cara. ¿Y qué estás sintiendo ahorita? ¿Ok? Ciertas pausas en mi voz cuando estoy identificando la emoción. Tenemos que entender que hipnosis es comunicación. Y cuando ves a la persona que está comenzando a llorar, le puedes decir, una consulta. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo ahorita en este momento? ¿Ok? Doy mucha curiosidad, mi voz cambia. ¿Ok? Estoy con mi voz y con mis movimientos diciendo de que algo está pasando ahorita y espero la respuesta. No me importa lo que es, pero solo con que me diga sí o estoy sintiendo, eso es. ¿Y qué más? ¿Qué está pasando? Pero esto hago mucho. ¿Ok? Es una maña, una costumbre que yo suelo hacer que me sirve. No sé por qué. ¿Ok? Solo es muy diferente decir, ¿y eso? ¿En dónde lo sentís? Eso es lo que estás sintiendo ahorita versus eso. Eso es lo que estás sintiendo. ¿En dónde lo sientes en este momento? Hablen con la persona. Cambien su tono de voz. Cuando identifiquen esa emoción, cambien su tono de voz. Como que si algo estuviera pasando. ¿Ok? Y usen esto. Y eso. Lo que, ¿qué estás sintiendo en este momento? Yo a veces hasta hago, ¿y eso? ¿Y eso qué es? ¿Ok? Su tono de voz influye bastante y después amplificamos esa emoción. Lo hacemos un poco más fuerte, un poco más visible. De nuevo, hay veces que la emoción, ¡boom!, ya está ahí y no tienes que hacer absolutamente nada. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han tenido un cliente que solo con hablar con su problema, de repente está llorando? Ahí no tienes que identificar nada, amplificar nada, simplemente dar la instrucción que darías si tu cliente ya estuviera hipnotizado. Ahorita vamos a ver diferentes puentes y cómo utilizarlo. Ay, perdón, vamos a ver. Ahí estás. Ahora, digamos que el cliente comienza a sentir esa emoción un poco incómodo, ¿verdad? Y notas algo dentro del cliente porque está hablando de su problema. Esta pregunta es buenísima. ¿Qué estás sintiendo ahorita? ¿Qué estás sintiendo ahí? Ahora, ¿verdad? Fácil. No requiere de mucho. Recuerden que es tu cliente. Vean la foto. Tu cliente está llegando a terapia porque se siente así todo el día y te está pagando para llegar a la sesión, ¿verdad? Simplemente interrumpilo. Cuando comienza a hablar y comienza a notar esa emoción y lo ves sintiendo la emoción, solo decirle una pregunta, ¿qué estás sintiendo ahorita? Ahí, ahorita. Eso es. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo podrías describir eso, lo que estás sintiendo ahorita? Y en ese momento el cliente comienza a hablar de su emoción y la emoción se hace más fuerte. Si tú comienzas a hablar de la temperatura de tus pies, se comienza a ser más notable.
Y en ese momento tú le dices, podemos comenzar hipnosis en cualquier momento. Sí, solo cierra tus ojos. ¡Pum! Ya está. La inducción. Puedes amplificarlo si querés, ¿ok? O puedes simplemente utilizarlo ya con respecto a la técnica que vas a estar aplicando. Ahora, el cliente te va a responder cuando tú le dices, ¿qué estás sintiendo? ¿Verdad? Descríbeme lo que estás sintiendo. Si el cliente dice, es que siento que me ahogo, por favor, usa esa palabra, ¿ok? Sientes que te ahogas. Quiero que notes ese ahogo dentro de ti. Usen las mismas descripciones, adjetivos, palabras que tu cliente está diciendo. Es así como él o ella lo está explicando. ¿Ok? Eso se llaman en el mundo de, si no sé mal, de PNL o de diferentes terapias de hipnosis, se llama una manecilla neuronal, una palanca neuronal. ¿Ok? Un neural handle, ¿verdad? Te estás agarrando de esa palanca neuronal. La persona lo está diciendo de que se siente como que se está ahogando. Es así como lo está escribiendo. ¿En dónde notas ese ahogo? Si la persona dice una palabra extraña que tú nunca has escuchado en tu vida, úsala. ¿Ok? Habla el mismo idioma que tu cliente. Ahora, esto. Ustedes van a ver esto en todas las demostraciones. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Ok? Milton Erickson tenía algo ahí muy poderoso. Esta técnica de utilización, de simplemente permitir que el cliente siga. Eso es. Eso es. Eso es. Solo quiero que notes esa emoción. Eso es. Ahí está. ¿Ok? Usen esta frase constantemente. Eso es. Otra palabra que suelo utilizar para amplificar la emoción es decirle, eso es, estás en el lugar perfecto para poder sentir eso ahorita. Solo sentirlo. Dale una bienvenida a esa emoción. Quiero que notes esa emoción dentro de ti. Eso es, solo deja que eso suceda. Estás en el lugar perfecto para poder sentirlo ahorita. Eso es. ¿Ya vieron? ¿Ok? En el momento que yo noto cualquier tipo de, en ese momento, ¿qué estás sintiendo? Describime lo que estás sintiendo ahorita. Eso es, solo sentirlo. Siento que me estoy ahogando. Eso es, solo quiero que notes ese ahogo dentro de ti. Solo sentirlo. Podemos comenzar en cualquier momento hipnosis. Sí, solo cierra tus ojos. Conéctate con ese ahogo y solo sentí ese ahogo. Si ese ahogo tuviera un color, ¿qué color sería? ¿Ok? Si te dice un color raro como que plateado con mariposas, decir, quiero que notes plateado con mariposas ahorita. Usen las mismas palabras de tu cliente. Eso es, estás en el lugar perfecto ahorita para poder sentirlo. Conéctate con la emoción ahorita. Eso es. ¿Ok? Entonces el cliente lo va a sentir. ¿Por qué? Porque para eso te está pagando. Ok, está literalmente en el lugar perfecto para poder sentir esa emoción. Es por eso que esta inducción suele ser la que más uso. No es porque es la que más quiero utilizar, es porque es la que más se da. Mi cliente comienza a llorar, yo lo identifico, lo amplifico, ¡pum! Hago la sesión. Y suelen ser sesiones mucho mejores que aplicando una inducción de relajación o algo por el estilo. Ahora, también podemos amplificar. Si nosotros notamos que el cliente está sintiendo esta emoción, podemos contar de una hacia arriba. ¿Ok? Y amplificar esa emoción. ¿Cómo? Simplemente diciéndolo, eso es, quiero que notes esa emoción, solo sentirlo. Estás en el lugar perfecto para notar esa emoción ahora. Quiero que notes ese ahogo en el pecho. Eso es, eso es. Y ahora voy a contar de uno hacia arriba. Y con cada número, ese ahogo se hace cada vez más fuerte, más intenso. 1, nota la emoción. 2, ese ahogo en el pecho, en la garganta. 3, no puedes respirar. 4, 5, eso es. ¿Ya vieron? Es el mismo tipo de palabra que estoy utilizando. ¿Ok? Entonces, podemos amplificar con emoción. Perdón, con números. Utilicen esos números. Suelen ser muy útiles. También podemos amplificar con submodalidades. Si tuviera un color, ese ahogo, ¿qué color sería? Rojo. Quiero que notes ese rojo. Y comienzo a contar de una hacia arriba. Y se pone cada vez más rojo. 1, rojo. 2, inflándose. Rojo, ardiendo. 3, ¿ok? 4, 5. Y lo que estoy buscando es esto. Yo voy a hacer lo que sea para que llegue el momento en donde el cliente diga,
en donde yo pueda ver que el cliente está experimentando la emoción. En ese momento tengo la parte que necesita la terapia enfrente mío. Es con esa parte con quien yo quiero hacer la sesión. ¿Ok? Eh, Ahora, hablemos un poco sobre inducciones provocativas. Hay un libro muy bueno que se llama Hipnosis Provocativa de Jürgen Rasmussen. Es un excelente libro y se trata exactamente de eso. Él lo que hace es lo siguiente, si él tiene una sesión, y eso lo he hecho también, si tienes un cliente que tiene fobia a arañas, pues trae una araña en un jarrón, ¿ok? Y solo enseñáselo, ¡ah! ¿Verdad? Ahí tienes la parte con quien tienes que hacer el trabajo. Esa es la inducción, ¿ok? Yo he hecho terapias en el último piso con clientes que tienen miedo a las alturas. He hecho terapias en tiendas de mascotas con personas que tienen miedo a perros. He hecho terapias en centros comerciales, ¿ok? En espacios muy grandes en donde yo sé que mi cliente tuvo un ataque de pánico porque tenía agorafobia y miedo a espacios muy grandes y le dio un ataque de pánico. Pues la inducción no era tanto, quiero que te relajes y esto y lo otro. Literalmente fuimos al centro comercial a las 7 de la mañana y hicimos la terapia ahí en las gradas eléctricas. Literalmente hicimos la intervención en un centro, en una tienda de mascotas. ¿Ok? La vez pasada tuve, no la vez pasada, hace años, yo trabajaba en un segundo piso en un centro comercial pequeño. Tenía una clínica por un tiempo. Y abajo había como una tienda, se llamaba Super 24, una tienda de conveniencia de cosas. Y yo tuve a una persona llegar, mi cliente tenía fobia a hablar en público. Lo llevé al lugar, ¿verdad? Y llamé la atención a todas las personas porque ya los conocía. Yo iba ahí cada ratito a comprar cosas, comprar una chuchería, una Coca-Cola, un algo, y ya los conocía. Y lo que hice fue llevar a la persona y los puse enfrente, le llamé la atención a todas las personas y todos empezaron a ver al cliente. Y le digo, ¿cómo te sentís? Me dice, tengo miedo. Cierra los ojos. ¡Pum! Ahí hice la terapia. La belleza con utilizar estas inducciones provocativas o de hacer una terapia en una tienda de mascotas o en un centro comercial o con una araña presente es que al final de la sesión, cuando tu cliente puede estar con esa araña o puede estar en esa tienda de mascotas o puede ser visto por los empleados de un centro de un súper, es un excelente convencedor para tu cliente. ¿Ok? Entonces, eso es muy beneficioso con respecto a estas inducciones provocativas, que se trata exactamente de eso, de provocar la emoción que tiene todo que ver y de traer la parte que tiene todo que ver con el problema que tú deseas trabajar con tu cliente. Otra manera, a veces no podemos ir a un centro comercial o esto y lo otro, por ejemplo, con fobias. ¿Ok? Si tienes un cliente que sufre de fobias de arañas, pedirle que cierre sus ojos y que se imagine una araña. En ese momento aparece la parte y la emoción que tú tienes que trabajar. Y simplemente entras a la terapia, como que si hubieras hecho la inducción, porque esa es la inducción. Entonces, estemos conscientes de que hay diferentes maneras, no solo de ver el problema y ver las emociones y de notarlo, pero también de provocarlo. Ahora, también hay reacciones, hay un ejemplo, una demostración que vamos a ver en un momentito sobre una persona que tuvo una reacción a media inducción. Estaba yo ahí diciéndole, mira, quiero que relajes no sé qué, quiero que notes, quiero que respires, eso y lo otro, y de repente ¡blah! Comenzó a llorar. Y en ese momento me quedé, ¿será que hago esto? ¿Será que hago lo otro? Y esto y lo otro, y simplemente tuve que tomar una decisión y tomé la decisión correcta. Pero yo ya sabía que tenía a mi cliente la parte que necesitaba la ayuda ahí, en ese momento. Entonces, a veces, muchas veces, tal vez a usted les ha pasado, hasta en demostraciones suele pasar. Estás haciendo una inducción y de repente ves que están llorando. ¿Ok? En las sesiones terapéuticas esto suele suceder. Estás relajando los pies, las manos y de repente comienzan a llorar. En ese momento ya está la inducción hecha. Podés simplemente comportarte como que si la inducción ya la hiciste. Ya tenés a la persona dentro de la experiencia y ya tenés la parte con quien deseas trabajar. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos la persona con esa emoción y está ahí? Pues lógicamente aplicas tu intervención. Puedes aplicar una técnica PNL, una técnica de visualización y también un puente hacia una regresión. Es lo que yo suelo utilizar esta técnica más que todo para ello. ¿Ok? Y una buena manera es simplemente decirle a la cuenta de uno, esa emoción nos lleva
a la escena, situación o evento que tiene todo que ver con esa emoción. 5, regresando más atrás. 4, 3, 2, 1. Boom, ahí estás. Digamos que estás hablando con tu cliente y el cliente comienza a llorar, ¿verdad? Y tú dices, ¿qué estás sintiendo ahorita? ¿Verdad? Es que siento que como que me estoy ahogando. Es esa emoción que sientes ahorita, lo que sientes tantas veces en tu vida, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Podemos empezar a irnos en cualquier momento. Sí, solo cerrar tus ojos, conéctate con ese ahogo ahora y solo sentirlo. Si tuviera un color, ¿qué color sería? No puedo respirar. Quiero que notes esa sensación de no poder respirar ahora. Si esa sensación tuviera un color, ¿qué color sería? Negro, negro. Quiero que notes negro ahora. Y si el cliente está sintiéndolo fuerte, podés usar esa emoción de una vez e ir al evento, situación, escena, experiencia, su pasado que tiene todo que ver con esa emoción. ¿Ok? ¿En qué momento le dije a mi cliente que se relajara? En ninguno. Hipnosis no es relajación. Relajación es un camino para la hipnosis, pero no es relajación, ¿ok? Entonces podemos hacer puentes de una vez hacia una regresión también de vida pasada. Solamente tienes que dar la sugestión de que si tu centro es una terapia de vidas pasadas y eres terapeuta de vidas pasadas, simplemente das tu sugestión de siempre para irte a donde tienes que ir, ¿ok? A lo que voy es que cuando aplicas esta inducción y el cliente está llorando, está en la experiencia, continúa como si hubieras hecho ya la inducción, con confianza, seguridad y simplemente decir, como que si hubieras hecho ya la inducción. Ahora, también puedes hacer una técnica de visualización. Van a ver en una de las demostraciones en donde el cliente comienza a llorar, ¿verdad? Y en ese momento empezó a decir por qué se siente triste, porque extraña a su papá. ¿Ok? En ese momento dije, bueno, terapia de duelo. ¿Ok? Me quedé pensando porque mi intención era otra. Pero empezó a llorar y si esa emoción pudiera hablar, ¿qué diría? Te extraño, mi papá lo extraño. Y en ese momento dejé de hacer la inducción porque mi cliente ya está donde tiene que estar. Solo le dije, quiero que imagines un cuarto con 2 sillas y entré a la terapia de duelo, en donde creamos 2 sillas en donde pueden hablar y hacer las paces o decir adiós y tener la oportunidad de hablar. Y a lo que voy es que simplemente le pedí que visualizara lo que tenía que visualizar como si ya hubiera hecho ya la inducción. Y como el cliente está en hipnosis, estoy hablando con la parte que tiene el problema, el cliente puede imaginar perfectamente todo, simplemente fluyó la sesión y nos fue muy bien. Entonces podemos hacer puentes hacia visualizaciones también, porque la técnica de la terapia del perdón o la terapia de duelo es una técnica de visualización. Estás visualizando una persona enfrente tuyo, etcétera, etcétera. Pero también, no lo incluye aquí, pero también puedes hacer eso si alguno de ustedes trabaja terapia de partes. Si un cliente comienza a llorar, le puedes decir, muy bien, cierra los ojos ahora. Quiero que notes esa emoción y quiero hablar ahorita con esa parte que sufre de angustia, esa parte tuya que tiene tanto miedo. Y cuando esa parte esté aquí, déjamelo saber con un movimiento de tu cabeza. Y solo hace así, ¡pum! Ya estás. Ya tienes a la parte ahí, ¿ok? En cuestión de segundos. Solo con comenzar a llorar, identificarlo y tomar control y dar las sugestiones. ¿Ok? Entonces también podemos identificar partes para comenzar a hacer terapias de partes. Para ustedes que tal vez no son de la academia, todas estas técnicas que estoy hablando están aquí dentro de la academia. Tenemos cursos que te explican y te enseñan cómo aplicar estas técnicas avanzadas de hipnoanálisis. Ahora, quiero que lean esa palabra. Eso es un truquito. Mantenimiento. Yo mantengo el estado de hipnosis con estas preguntas. Estas preguntas me voy a agachar. Estas preguntas las hago constantemente cuando estoy haciendo una regresión o terapia, cualquier tipo de terapia. Porque yo sé que si mi cliente está emocional, está en hipnosis. Y yo utilizo la emoción como un ancla al estado hipnótico, al preguntarle constantemente, ¿y eso cómo te hace sentir? ¿Y en dónde notas esa emoción? ¿En qué parte de tu cuerpo notas? Lo digo hasta por molestar, o sea, hasta por joder, o sea, constantemente. ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿En dónde notas esa emoción? Eso es. Y ahora, y sigo con porque cada vez que mi cliente nota la emoción, está en hipnosis. Está en hipnosis. A veces las sesiones duran 2 horas, 3 horas, hora y media. Entonces necesito mantener el estado de hipnótico. Y una excelente manera es esto, ¿verdad? Y también puede ser positivo si tu cliente está sonriendo y sintiendo paz. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿En dónde lo notas? Eso es, solo sentí esa emoción. Si tuviera un color, ¿qué color sería? Blanco.
¿ok? Como que si me importara qué color es. ¿Ok? Pregunto esto porque al darle un color, el cliente siente la emoción y eso significa que sigue en hipnosis. Está conectado tanto con la parte que tiene el problema, pero también con la emoción que está sintiendo. Y ahora miremos algunas demostraciones y después vamos a solucionar algunas preguntitas. Miremoslo ahora. Ahorita vamos a ver el del llanto. Ahorita vamos a ver una demostración. Mi intención no era hacer esto. Estaba haciendo yo una inducción. Eso es. Quiero que tomes varias respiraciones profundas ahora. Solo deja que el aire fluya. Eso es. Quiero que tomes otra inhalación profunda. Eso es. Y al exhalar. Eso es. Quiero que notes esa emoción dentro de ti ahora. Solo sentirla. Papá, ¿Cómo? te extraño, mi papá. Eso es. Si esa emoción pudiera hablar ahorita, ¿qué diría Mariela? Te extraño. Eso es. Eso es. Quiero que llores. Quiero que sientas eso. Tristeza, pérdida, extrañar. Eso es. Eso es. Quiero que notes esa emoción ahora. Quiero que imagines ese cuarto redondo con 2 sillas. Quiero que vayas a tomar un asiento. Solo anda, sentate en esa silla. La silla vacía enfrente tuyo. Quiero que dejes que una puerta se abra en ese cuarto y quiero que notes a tu papá entrando ahora. Eso, deja que papá se acerque a esa silla enfrente tuyo. Solo deja que se acerque. Eso es. Cuando lo tengas enfrente, déjamelo saber con un movimiento de tu cabeza. Eso es. Ahorita, Mariela, dentro de ti están las palabras. Quiero que agarres sus manos. Obsérvalo. Comienza a hablar ahora. Lo siento. Seguí hablando. Abrazarlo. Siento que tú que esperas que estuvieras enfermo. Yo estaba relajando a la persona, quiero que notes, estaba empezando la inducción, quiero que observes, quiero que tomes una respiración profunda. Eso es esto, quiero que notes esto y ¡boom! Empezó a llorar. Me tardé un poquito y había mucha emoción y simplemente estaba yo pensando, agarro este camino o agarro este camino. Pero la cliente ya estaba ahí, ¿ok? Con respecto a la emoción. Y si yo hubiera hecho una terapia de duelo, hubiera hecho lo mismo, lo que estaba haciendo. O sea, quiero que imagines 2 sillas, un cuarto redondo, tu papá entra. ¿Ok? Y como el cliente ya estaba llorando, simplemente empecé, porque el cliente ya está ahí. Esa es la inducción. Es la inducción instantánea, afectivamente producida o inducida. Miremos otro ahorita. Quiero que noten, es que sucede, estoy hablando con ella, a ver si ustedes pueden notar en ella el momento en donde hay un cambio en su cara, sin que yo se lo pida. Y de alguna manera es como, ¿cómo decirlo? Es como un regalo también para Ajá. esta etapa de sanación, porque pucha que me ha ayudado harto, pero siento que tengo ahí un conflicto todavía, una angustia, y así me siento angustiada. De hecho, yo creo que las mismas vacaciones hacen que uno piense mucho, ¿Sí? me cuestiono mucho las cosas, y Ok. claro, he estado con harta penita, sí. ¿Y cómo Ayer funciona lloré esa bastante. angustia? ¿Qué Me es da la esa angustia? sensación acá en el pecho, no sé, una Ujú. sensación como de que las cosas no están bien, de que no Ajá. estoy haciendo lo suficiente, de que no puedo conseguir lo que quiero. Ujú. Entonces, tengo hartas cosas que están como un poco estancadas, entonces eso me ¿En empiezo a dónde, criticar yo misma. en dónde lo sentís Y ahorita? aquí en el corazón y, Ok. y acá en la garganta. ¿Podemos comenzar ahorita la sesión? Sí, Sí, solo cerrar sí, los podemos. ojos y decime, solo cerrar los ojos y solo sentirlo. Ese llanto. Quiero que notes cómo se mueve.
Lo que quiere decir, no tienes que decir nada. Y solo sentí esa sensación. Si tuviera un color ahorita, en este momento, ¿qué color sería eso ahorita, Leticia? Solo sentílo, ¿qué color es? Negro. ¿Qué forma tiene eso ahorita? Como una piedra Nota rugosa. la piedra. Nota esa piedra. ¿Es una piedra liviana o pesada? Pesada. Negra, me dijiste. Ujú. Solo sentirlo. Sentí la sensación de cargar esa piedra que te está bloqueando, que te está deteniendo, y solo sentirlo. Comienzo a contar de 1 hacia arriba y se pone cada vez más grande, más negra, más pesada. 1, solo sentirlo. 2, cubriendo todo el cuello. 3, el pecho, cuello. 4, amplificándolo. 5, solo sentirlo. Eso es poder tragar. Pero quiero que notes esa piedra negra. En este momento quiero que hagas algo. Quiero que notes ese espacio en la garganta negra. Quiero que imagines que se convierte en un túnel. Un túnel hacia adentro, negro, oscuro. Hacia tu pasado. Donde termina ese túnel es donde inicia esa sensación. Y solo imagínalo, en un túnel entrando. Entrando a la cuenta de 1, quiero que entres por ese túnel oscuro, aunque te dé un poco de miedo. Y quiero que recorras ese túnel hacia tu pasado. Cuando salgas del otro lado estarás en la escena que tiene todo que ver con esa sensación. 3, 2 y 1. Entrando por el túnel negro, notando la sensación, la oscuridad. Saliendo por el otro lado, día o de noche. Diga. ¿Estás adentro o afuera de un lugar? Afuera. Parada, sentada, acostada allá afuera ahorita. Parada. ¿Sola o con alguien? Primera impresión. Sola. Sola, parada. ¿Afuera de dónde? En una fiesta en un campo. ¿Qué edad tienes en esta fiesta? En el campo. De nuevo, ¿verdad? Se vio, de repente estaba en ese momento. ¿Qué estás sintiendo ahorita? En el momento que tú lo resaltas, se hace más fuerte. Y cuando se hace más fuerte, identificarlo de nuevo, ¿verdad? Y cuando está un poco más fuerte, ponele un color. Y cuando el cliente le tiene que poner un color, se hace más fuerte. Y cuando tengas un nivel adecuado, ya está el cliente donde tiene que estar. ¿Ok? Es solamente de observar. Es que quiero que vean eso una vez, solo ese momento. Van a ver. Es ese momento. Y, Porque ella está y ya sí feliz. me siento angustiada, harta penita. Comienza a hablar y comienza a hablar solo de su penita, de la angustia. En ese momento ya está cambiando su cara. Y nosotros tenemos que ver eso. Mucho las cosas y Ok. claro, he estado con harta penita. Sí. ¿Y cómo Ayer funciona lloré esa bastante. angustia? ¿Qué es? Ahí estás. ¿Y cómo funciona esta angustia? Hasta traga de la sensación que estás sintiendo en la garganta. Otra vez. ¿Qué es Mala esa sensación angustia? acá en el... Mira. Y Ok. claro, he estado con harta penita. Sí. ¿Y cómo Ayer funciona lloré esa bastante. angustia? ¿Qué es Mala esa sensación angustia? acá en el pecho, no sé, una Ujú. sensación como de que las cosas no están bien, de que no Ajá. estoy haciendo lo suficiente. Ahí está más todavía. Ya se está haciendo un poco más fuerte. Solo con hablar de ello. De que no puedo conseguir lo que quiero. Ujú. Entonces, tengo hartas cosas que están como un poco estancadas, entonces eso Y todo lo que está diciendo no tiene nada que ver con la raíz del problema. ¿Verdad? Todo lo que está diciendo es el resultado de esa carga emocional que estás sintiendo. me ¿En empiezo a dónde, criticar yo misma. en dónde lo sentís Y ahorita? Y vieron que la interrumpo. Casi ni la estoy escuchando. ¿Verdad? Estoy como que sí, ¿en dónde lo notas? ¿En qué color es? Porque quiero llegar a la emoción. Ella simplemente está hablando, pero yo quiero que sienta. aquí en el corazón y, Ok. y acá en la garganta. ¿Podemos comenzar ahorita la sesión? Sí, Sí, solo cerrar sí, los podemos. ojos y decime, solo cerrar los ojos y solo sentirlo. Solo Ese concentra. llanto. Cuando un cliente cierra los ojos, le quitas un sentido y todos los otros sentidos se hacen más fuertes. Si tú cierras tus ojos, inmediatamente sentís lo que tenés por dentro. ¿Ok? Quiero que notes cómo se mueve
Lo que quiere decir, no tienes que decir nada. Y solo sentí esa sensación. Muy bien. Miremos otro. Este salió de puro accidente. ¿Ok? Muchos de ustedes estuvieron ahí. ¿Ok? El contexto es la siguiente con este. El contexto es este. Esta persona hizo una pregunta. ¿Ok? De que, ¿qué pasa si la persona no puede sentir la emoción y esto y lo otro? ¿Qué hago? Y entonces yo dije, bueno, te voy a enseñar. ¿Ok? Solo fingí que estás hipnotizado, fingí esto y lo otro, y solo fingí y decime de que no estás sintiendo nada, para que yo pueda decirte lo que yo hago y demostrarlo en vez de solo hablarlo. Pero entra en una reacción y yo lo noto. Inmediatamente lo noto que está conectándose con una emoción. ¿Ok? Y tomé la decisión de hacer la regresión. ¿Ok? En una demostración que tuvimos aquí en la academia. Miremoslo ahora. ¿Verdad? Saúl, adelante. Sí. Bueno, la pregunta va en este sentido. En el puente afectivo, cuando tú dices que cuando la persona no se conecta realmente con la emoción, vuelves a intensificar, o sea, el color, y luego intensificarlo hasta que se conecta realmente, ¿no? Para poder continuar, si no, no le sigue, ¿verdad? Exacto. Te voy a contar lo que hago. ¿Ok? Cierra los ojos, Saúl. ¿Ok? Quiero que finjas de que no hay emoción. ¿Ok? Yo te voy a decir la emoción y esto y lo otro y vos venís y sí, pero estás como que en ese limbo como que no siento nada. ¿Vale? Muy bien. Y ahora, Saúl, así de fácil puedes llegar a notar tus pies. Eso es, tus manos. La sensación de respirar. Eso es. Y así de fácil. Ahora quiero que notes una emoción. Una sensación dentro de ti que no te gusta, la sensación que tiene todo que ver con la razón de estar aquí el día de hoy. Eso es. Y mientras te conectas con esa emoción, se pone más fuerte. Eso es más intenso. 1, conectarte con la emoción, solo sentíla. Ahí está. 2, esa emoción dentro de ti que no te gusta. 3, amplificándolo más y más. 4, como un volcán. 5, cargándose. 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está la emoción. Y te pregunto, ¿en qué parte de tu cuerpo notas esa emoción? ¿Dónde lo notas? En el pecho. Muy bien, conectate con esa emoción. Eso es, solo sentirla. Eso es. Primera impresión. ¿Qué color es? Primera impresión. Azul. Eso es. Quiero que notes azul. Comienzo a contar de 1 hacia arriba. Ese azul se hace más fuerte, más intenso. 1, notando la emoción. 2, más fuerte. 3, 4, 5. Ahí está la emoción. 6, 7, 8, 9, 10. Conectate con la emoción. Eso es. ¿En dónde lo sientes? El pecho. Eso es. Conectate con esa emoción. Ahí me di cuenta que ahora vamos a hacer terapia. Cambió totalmente mi voz. Conectate con esa emoción, dije yo, no tengo nada, no tengo papel, no tengo lapicero, no tengo ni para apuntar absolutamente nada. Y van a ver que me muevo en ese momento. Y tomé la decisión, ¿verdad?, de hacer la terapia con él en ese momento, porque de eso era la demostración, pero no quería hacerlo en ese momento. A lo que voy es que las emociones aparecen. Tenemos esa ventaja con nuestros clientes. Los clientes que llegan a la clínica no se sienten bien. Y están ahí porque no pueden dejar de sentirse mal. Se sienten mal constantemente. Solo sentí esa emoción. Si tuviera una forma, ¿qué forma tendría? Como negro. No está negro. Como redonda. Redonda, no está redondo. Negro, azul. Solo sentí ese negro, azul. Solo sentílo ahora. Eso es. Comienzo a contar de 1 hacia arriba y se pone cada vez más negro y más azul. 1, conectate con la emoción. 2, se hace más fuerte. Sentirlo en cada parte de tu cuerpo. 3, amplificándose más y más. 4, 5, 6. Eso es. Solo nota ese azul negro redondo ahí en el pecho. Conectate con esa emoción. Eso es. Esa emoción, Saúl, está conectada con cada vez en tu vida en donde te has sentido así. Y yo te pregunto, déjamelo saber con un movimiento de tu cabeza. ¿Estás dispuesto a explorar esa emoción? Sí. Eso es, solo sentir esa emoción. Conectate con esa emoción. Eso es. Conectate con esa emoción dentro de ti que no te gusta. Eso es, sentílo ahora. Esa emoción está conectada con cada vez en tu vida, Saúl, en donde tú te sentiste de esa manera. Solo sentirlo. A la cuenta de 1, esa emoción nos lleva hacia atrás, a la escena, situación o evento que tiene todo que ver con esa emoción. Solo sentirla. Tu mente sabe dónde ir. 5, regresando más atrás. 4, sentirlo ahora. 3, azul, negro, redondo. 3, 2, 1. Ahí estás. Día de noche. Primera impresión. De día. Adentro, afuera. Primera impresión. Adentro.
¿Adentro de dónde? Primera impresión. De mi casa. Eso es. ¿En qué cuarto, en qué ambiente estás en tu casa? Sillón. Eso es. Y mientras estás ahí en el sillón, ¿qué edad tienes en el sillón ahí sentado? Las emociones aparecen de la nada. Y la última, así brevemente, miremoslo. Esta es una primera sesión que tuve con esta persona. Primera sesión, platicando, ¡pum! Me fui para adentro de una vez. Pues la vive en el hospital. La vive de una manera normal, dentro del contexto anormal de vivir en un hospital, pero bueno, pues tú te enamoras igual y te gusta la niña igual y tal, ¿no? Y bueno, Berta posiblemente hubiera sido pues una de las niñas con las que yo mejor conozco. Recuerden que mi intención no es hacer terapia ahorita. O sea, sí, pero estoy escuchando a la persona, su historia. Pero si la emoción viene, yo de repente yo voy a aprovechar eso. Voy a dejar de recoger su historial y voy a ir detrás de esa terapia. Por eso es importante dominar la técnica que vas a aplicar tu intervención, ¿ok? Para que puedas simplemente dirigirte hacia esa técnica con facilidad. Estaba muy bien enamorado, ¿no? Y a lo mejor estaba de cierta manera enamorado de esa niña, como puede estar enamorado un niño de 12, 13 años, ¿no? Pero claro, para mí fue un impacto bastante tocho, bastante tocho. Una pregunta, ¿qué estás sintiendo ahorita? Pues tristeza. Ajá. Hice esa pregunta porque lo noté. Ustedes lo notaron, que ya se estaba sintiendo mal, ¿verdad? Es ese escuchar su voz, verlo, ¿verdad? Inmediatamente uno puede decir, ¿qué estás sintiendo ahorita? Interrumpí totalmente su historia, ¿ok? No es mala educación. Estás buscando la emoción. Otra vez, mira. Una pregunta. Pero claro, fue para enamorar a un niño de 12, 13 años, ¿no? Ahí yo ya vi que estás sintiendo. En ese momento mi mente está, ok, ahí va. Pero claro, para mí fue un impacto bastante tocho, bastante tocho. Una pregunta, ¿qué estás sintiendo ahorita? Pues tristeza. Ajá. Tristeza total. Claro. Y Noten qué pasó cuando le dije, ¿qué estás sintiendo ahorita? ¡Pum! Se hizo más fuerte. ¿Ok? Solo lo resaltaste. ¿Qué estás sintiendo ahorita? ¿En dónde sentís esa? Otra vez. Ajá. Tristeza total. Mira. Años, ¿no? Pero claro, para mí fue un impacto bastante tocho, bastante tocho. Una pregunta, ¿qué estás sintiendo ahorita? Pues tristeza. Ajá. Tristeza total. Claro. ¿Y en dónde sentís esa sensación? Eso es algo que sientes con mucha frecuencia durante el día, durante las semanas, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a vivir de esta manera. Yo puedo vivir así. Ahí estoy hablando con la parte que necesita la terapia. En ese momento. No tengo problema, pero hace mi día a día. Sí, es verdad que me retrasa mucho las cosas y a lo mejor de haber hecho 20 cosas en mi vida, pues he hecho 10. Pero estoy acostumbrado. O sea, es tanto tiempo vivir con eso que estás... Hagamos algo, podemos explorar esa sensación. Lo podemos explorar, ahí donde estás. ¿Sí? Solo cerrar los ojos. Solo cerrarlos. Nota lo que pasa solo con cerrar los ojos. Inmediatamente la emoción se hace más fuerte. Solo nótenlo. Cierra los ojos. Mira su cara cuando cierra los ojos. Que estás... Hagamos algo, podemos explorar esa sensación. Lo podemos explorar, ahí donde estás. ¿Sí? Solo cerrar los ojos. Solo cerrarlos. ¿En dónde lo sientes? ¿Puedes hablar? ¿En qué parte de tu cuerpo lo sientes? ¿En dónde lo sientes? En la garganta y en el pecho. Ponle un color. ¿Qué color es ahorita? Solo sentirlo. Ponle un color, el color que tú quieras. ¿Qué color te aparece ahí? Sería un rojo. Quiero que notes ese rojo. Forma. ¿Qué forma tiene rojo? Eso en el pecho, garganta. ¿Qué forma tiene? Ponle una forma. ¿Qué forma es? Pues sería un cuadrado. Ok. Quiero que notes ese cuadrado rojo. Solo sentirlo. Eso es. Y quiero que con cada número simplemente se pone más rojo. 1, sentirlo. 2, la garganta, pecho. 3, amplificarlo, rojo, cuadrado. Solo sentirlo. 4, 5. Quiero que imagines ahorita. Eso es una dinámica que vamos a hacer. Solo imagina ese cuadrado rojo, toda esa área.
se convierte en un túnel hacia tu pasado, hacia adentro, donde termina ese rojo, donde termina ese túnel es donde inicia esa sensación. Solo sentilo. A la cuenta de 1 quiero que entres por ese túnel rojo. 5, 4, entrando por el túnel hasta el tope. 3, el túnel rojo. 3, 2 y 1, entra. Solo entra por ese túnel. Cuando llegues al otro lado me dices si es de día o de noche. Primera impresión, cuando llegues al otro lado, día o de noche. Día, ¿Estás adentro o fuera de un lugar? dentro, ¿Estás parado, sentado, acostado allá adentro? acostado. Solo con alguien allá adentro acostado. Quiero que te acompañe. Ok. ¿Con quién estás ahí? Primera impresión, acostado. Con mi madre. ¿Adentro de dónde estás ahí acostado con tu mamá? ¿Por qué se llama una inducción instantánea? ¿Por qué se llama? Porque me tardé 3 minutos. ¿Ok? Y les voy a decir por qué. Cuando en esta ¿En dónde parte, sentís esa sensación? Eso es algo que sientes con mucha frecuencia durante el día. esas instrucciones son las instrucciones que suelo dar después de la inducción. Cuando mi cliente está ya en hipnosis, le digo, muy bien, y ahora quiero que notes una emoción, una sensación dentro de ti que no te gusta, solo notala, eso es. Y cuando aparece la emoción, eso es, ahí está la emoción y bla, bla, bla. Esto, lo que estoy diciendo, no es la inducción. La inducción puede ser considerada en el momento que cierra sus ojos, todavía antes. La inducción es cuando yo me doy cuenta que mi cliente está en hipnosis. Ahí es cuando ya hice la inducción. Cuando yo como terapeuta me doy cuenta que ya estoy hablando con la parte que necesita la terapia, la parte que tiene el problema. Durante las semanas. Entonces ahí él ya está en Sí. hipnosis. Yo estoy acostumbrado a vivir de esta manera. Mira, Yo, mira la cara. Él está en hipnosis ahí, está sumergido él no está pensando en deudas, en qué va a hacer mañana. Él está enfocado ahí. Eso es hipnosis. Solo comienzo a amplificar la emoción utilizando las técnicas que les acabo de explicar aquí. Y lo que sucede voy cuando muy cierra así. sus ojos. No tengo problema, pero es mi día a día. Sí, es verdad que me retrasa mucho las cosas y a lo mejor de haber hecho 20 cosas en mi vida, pues he hecho 10. Pero estoy acostumbrado. Ujú. O sea, es tanto tiempo vivir con eso que estás... Hagamos algo, podemos explorar esa sensación. Es lo que Lo pasa podemos cuando cierra explorar, sus ahí ojos. donde estás. ¿Sí? Solo cerrar los ojos. Solo cerrarlos. Ahí estás. ¿En dónde lo Solo sientes? continúo ¿Puedes hablar en qué? como si ya hubiera hecho la inducción. Por eso se llama la inducción instantánea, afectivamente inducida.